Bien, comenzamos nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Norma Ríos, soy de la empresa Electromedic. Hoy comenzamos un nuevo webinar con el tema detección de trastornos deglutorios a cargo de la licenciada Graciela Baena, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, doctorado en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad General de San Martín, docente a cargo de la Cátedra de Kinesiología Cardiorrespiratoria e Introducción a la Kinefisiatría de la Universidad Favaloro. Graciela es coordinadora de Kinesiología en la Clínica Zavala y en Sakikare pertenece a la comisión directiva como miembro fundador. Buenas tardes, Graciela, gracias por estar hoy con nosotros con tan importante e interesante tema. Estábamos hablando de la linda presentación que tiene sobre lo deglutorio, que es las ganas que dan de deglutir esas donas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Todo el que quiera hacer alguna consulta, pregunta, la hacemos por el chat y al final de la presentación de Graciela vamos a responder las preguntas. Graciela, muchísimas gracias por estar, todo tuyo. Está silenciada. ¿Podés? ¿Ahora? Ahí te escuchamos. Ahora, bueno, genial. Bueno, gracias a vos, gracias a Electromedic por haberme invitado, igual que a Sakikare. Gracias a todos los que van a estar hoy para poder hablar de este tema, que son los trastornos deglutorios. Veo nombres conocidos, pero no veo las imágenes. Probablemente estén todos con la cámara cerrada. Gran responsabilidad de gente grosa, como dijeron en el otro, la otra charla, que está Horacio Cámpora. Gracias por estar, gracias por compartir, y espero que cualquier cosa intervengas para darnos una mano y completar los conceptos. Y acá veo gente de la hinchada: Lourdes Chavarría, Silvina Echeverría, Agustina Palma. Así que bueno, gracias a todos. Ahora yo no tengo visión de ustedes. Ayelén Vaqueiro también está entrando. No sé si está bien o prefieren que pare el video. ¿O se escucha? Buenas tardes. Se escucha perfectamente, y se ve la presentación, así que cuando quieras comenzar, yo voy a ir admitiendo a los participantes. Bueno, genial. Bueno, el tema, como lo habrán visto recién, puse una foto que nos estimule la deglución, empezando por la etapa preoral. Ya estamos todos tirados arriba de la pantalla. Así que bueno, es un tema largo, muy largo, todo lo que es deglución, que ha tenido auge en los últimos 30 años aproximadamente, en virtud al alcance de una mayor promedio de vida en el grupo humano, y que obviamente nos encontramos ante ese evento con que había mucho más patologías que podían afectar a todo el aparato deglutorio, y por supuesto por la edad. Ahora sí, veo que tengo el comando, creí que no lo tenía. Por la edad, obviamente también caemos en los problemas que deterioran el aparato deglutorio. ¿Por qué estamos nosotros en esto? Bueno, fundamentalmente porque tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a hablar desde el punto de vista digestivo, como que no es una sola vía, sino que es justamente la encrucijada aerodigestiva. Nosotros hemos tenido el manejo de la parte respiratoria para su rehabilitación desde hace muchísimos años,
y complementamos con este cruce que nos brinda este desafío para poder rehabilitar y para poder manejar todas aquellas patologías que se inserten en este mecanismo. Cuando hablamos de patologías de la deglución, obviamente estamos hablando de disfagia. El tema es amplísimo, el tema da para mucho, no en vano tenemos una licenciatura que se está haciendo acerca de disfagia a manos de Horacio Cámpora. Así que el tema da para muchísimo, por eso para hablar solamente de disfagia en general habría que tener varios meses, una diplomatura, la diplomatura en disfagia. Habría que tener varios meses, así que lo vamos seccionando como podemos y por eso yo trato hoy de dedicarme a la parte de la detección de estos trastornos de disfagia. Ya hablaron en otra de las charlas con respecto a lo que es la decanulación, así que no me voy a detener en eso, como tampoco me voy a detener en las cosas que sean demasiado trilladas o conocidas, y por supuesto dependo de ustedes para que me vayan diciendo qué es lo que fluye como duda de toda esta charla. Muy bien. El tema de la disfagia tiene que ser abordado en equipo. Es un trabajo multidisciplinario y justamente la detección de estas alteraciones las puede tener a mano cualquiera. Fundamentalmente tenemos al paciente y esa detección va a estar a cargo del médico, del kinesiólogo, del enfermero y de la familia, que muchas veces son los primeros en notar una serie de síntomas que acompañan esta patología, como por ejemplo la prolongación de los tiempos de ingesta, el rechazo a algunas consistencias o algunos alimentos, la deshidratación, que también es algo importante cuando el paciente tiene una alteración para deglutir los líquidos. La enfermera, que quizá al darle alguna medicación nota que el paciente no puede tragar ese medicamento correctamente o responde con tos. Así que todos somos detectives como para poder detectar las alteraciones que pueda llegar a haber en la encrucijada aerodigestiva y que llegue a la disfagia. A ver, esto que se corta. Bueno, los síntomas fundamentalmente, o la consecuencia fundamental de esta alteración va a ser la obtención de neumonías que pueden darse por aspiración y que van a estar representadas fundamentalmente por la alteración en la seguridad en el proceso deglutorio, donde por supuesto vamos a tener necesidad de realizar una evaluación adecuada de los síntomas, de los signos y de la función de la encrucijada aerodigestiva. Desde otro punto de vista, las alteraciones tienen que ver con la malnutrición y ahí vamos a estar relacionados con la eficacia de esa alimentación que va a tener que ser modificada y va a tener que ser adaptada a las alteraciones, las necesidades y las compensaciones que pueda tener el paciente para poder eficazmente mantener su nivel nutricional y de hidratación. Así que, bueno, todos, el enfermero, la familia, son los que detectan estos síntomas y los que además después, en caso de tener que emplear maniobras deglutorias, de tener que emplear distintas consistencias en la modificación del bolo o del tamaño, van a ser los encargados de testear este acto deglutorio, este proceso de deglución, para que el paciente pueda alimentarse. Hablamos rápidamente cuáles son las alteraciones que pueden
llevar a estas alteraciones en el proceso deglutorio, fundamentalmente la edad, o causas neurológicas, como pueden ser los desórdenes del movimiento, desórdenes neurológicos centrales o periféricos que sean adquiridos, desórdenes mecánicos fundamentalmente por invasión de la vía aérea. Cuando hablamos de las alteraciones que pueden tener con la edad, hablamos de la deglución aplicada a los ancianos, donde podemos notar que se aumenta la osificación de los cartílagos laríngeos y del hueso hioides, un descenso de la laringe que obviamente dificulta todo el proceso del cerrado y la seguridad, pérdida de piezas dentarias o el uso de las prótesis, que muchas veces no las fijan adecuadamente a los maxilares, provocan un movimiento dentro de la boca y la lengua no tiene punto de tracción adecuado para impulsar el bolo y generar las presiones que necesita para que el bolo pase con la fuerza necesaria. Hay menos flexibilidad para el manejo del bolo en la fase oral, lo que hace que también cueste que pueda triturar los alimentos y mejorar el pasaje, y todo eso lleva a enlentecer el tránsito del bolo. En estas poblaciones ancianas encontramos una incidencia de la disfagia con una frecuencia, fíjense ustedes, en los accidentes cerebrovasculares entre un 43 y un 60%, en el Parkinson entre un 35 y un 50%, en el Alzheimer entre un 45 y un 50%, y en las neoplasias casi un 59% de alteración en la deglución. Con lo cual, instauradas estas patologías, que estas tres primeras, por supuesto, tienen más asentamientos en grupos etarios mayores, vean la incidencia que tenemos y la facilidad con que estos trastornos pueden ser vistos o pueden ser observados en estas poblaciones. Hablando de otro tipo de alteraciones, hablamos de los desórdenes mecánicos, que pueden ser permanentes o no, como pueden ser las inflamaciones agudas, la macroglosia, que obviamente va a traer un fuerte trastorno en el manejo del bolo, enfermedades secundarias a carcinomas, debido a que se exige muchas veces la extirpación a nivel de la cavidad oral, faringe, laringe o esófago, y la presencia de elementos ajenos a esta encrucijada a los que tenemos que recurrir, ya sea sonda nasogástrica o una ayuda para la implementación de la vía aérea artificial, como puede ser la intubación orofaringea o la traqueostomía. Fíjense ustedes de aquella diapositiva que vimos inicialmente cómo cambia la estructura de esta encrucijada con la invasión de la vía aérea. No podía o no puedo dejar de lado en este contexto pandémico que nos duró casi 2 años, que por suerte parece haberse mitigado en nuestros medios, pero sin embargo no en otros países todavía, por lo cual puede pasar de pandemias a endemias situadas en los distintos países con una fuerza distinta, pero que obviamente también tuvo su intervención la disfagia en la aparición del COVID-19. Si nosotros recordamos todas las alteraciones que tuvimos en forma secundaria con el COVID, y los centros que actúan sobre la musculatura deglutoria y el aparato sensorial, vamos a ver que es fácil asociarlo y que hemos tenido, si bien no procesos específicos relacionados con el COVID, pero sí secundarios a
las secuelas que va produciendo el COVID. Fundamentalmente la debilidad muscular, la debilidad atribuida a los pacientes que tienen internación prolongada en UCI, y la sarcopenia como consecuencia fundamental de la disfagia. ¿Por qué? Porque nos dejó como secuela pérdida de masa muscular y fuerza de los músculos deglutorios, pérdida de los músculos, de la fuerza muscular de la lengua, los músculos de la mímica, masticatorios, suprayoideos, infrayoideos, palatinos, faringeos, esofágicos, y que esta sarcopenia también causaba disfagia porque los pacientes tenían hospitalizaciones prolongadas por sobre todas las cosas y disminución en el aporte de aminoácidos provenientes de una dieta adecuada. Así que bueno, también durante la pandemia los trastornos deglutorios se incrementaron como consecuencia de las afecciones que han tenido lugar durante la pandemia en los distintos órganos. Rápidamente, para no aburrirlos y recordarles, las alteraciones en la disfagia orofaringea pueden deberse a alteraciones del reflejo deglutorio con compromiso de la respuesta motora orofaringea y que intervienen una serie de procedimientos como es la reordenación temporal orofaringea, o sea, los cambios de posiciones que tienen los distintos cartílagos a medida que va fluyendo el bolo, porque si bien nosotros los vamos dividiendo el proceso deglutorio como en etapas o fases, estas no son tan así, no son tan que empieza una y termina la otra, sino que en el momento que empieza el procedimiento, empieza a ponerse en marcha toda la respuesta de todas las válvulas que contribuyen a este proceso deglutorio. Estas alteraciones del reflejo deglutorio o de la respuesta motora faríngea tienen que atribuirse a alteraciones en esa reconstrucción orofaríngea, en la configuración o reconfiguración de la vía aérea para permitir que ese paso que tiene que estar privilegiado o para la vía aérea o para la vía digestiva llegue en el momento justo para no producir ningún tipo de alteración como la penetración o la aspiración, poder transferir el bolo alimenticio adecuadamente hacia el esófago y después de tener este proceso, tener una reconfiguración adecuada de la vía respiratoria, que se logra a través de las 4 válvulas que funcionan con el sello del paladar blando, el sello palatogloso o glosopalatino, el cierre de la nasofaringe con el sello velofaríngeo, el vestíbulo laríngeo, que tiene interrelación directa con el descenso del epiglotis, y la apertura del esfínter esofágico superior. Las otras alteraciones que nosotros podemos tener, que son las relacionadas al esfínter esofágico superior, corresponden fundamentalmente a la incapacidad de mantener el tono vagal. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero si pasa una alteración en la deglución, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es solo la lengua? ¿Es solo el reflejo? ¿Es solo las estructuras que nosotros tenemos faringes? ¿Son solo los músculos? No, son un montón de cosas donde están involucradas toda la parte neural, donde está involucrada la respuesta a los reflejos, donde está involucrado el tono muscular, donde está involucrada la sincronía, donde están involucrados los tiempos. Eso hace que cuando nosotros llegamos a las alteraciones del esfínter esofágico superior, que muchas veces no le damos la jerarquía que puede tener, vemos que fundamentalmente cuando hay una interrupción del músculo, del tono vagal sobre el músculo faríngeo, desaparece la contracción muscular que mantiene cerrado al esófago. Del mismo modo, existe una tracción de la cara anterior
del esfínter esofágico superior, dada por la musculatura que tracciona del hueso ioides. Y hay una propulsión del esfínter por la energía cinética del bolo que es secundaria a la fuerza de contracción lingual. Además, el esfínter esofágico superior necesita para su relajación completa bajas presiones residuales y escasa resistencia durante el paso del bolo. Y fíjense ustedes cuando todas estas alteraciones que les estoy nombrando, todas las patologías que pueden verse involucradas de acuerdo a la alteración que tengan, ya sea en enfermedades del sistema nervioso central, el Parkinson, en enfermedades neurológicas neurodegenerativas, la sarcopenia, el divertículo de Senker, son un montón de patologías que asientan y que traen como efecto el trastorno de glutorio. Entonces nos ubicamos, así como nos ubicamos al principio en esa encrucijada aerodigestiva, nos ubicamos anatómicamente en este momento en los reparos óseos y los músculos que intervienen, así como también los cartílagos que intervienen hasta llegar a la laringe, que está constituida por estos cartílagos, y la tráquea. Y vemos, obviamente, la altura en la que está este esfínter esofágico superior, que se comunica con el esófago, y cuánta relación tiene directa con estos cartílagos y el movimiento que se realiza. Si vemos nosotros esta foto en reposo, que tenemos acá al paciente en reposo, y vemos las distancias que hay entre la mandíbula, el hueso ioides, la distancia que existe entre la pared faríngea y el tiroides y toda la faringe en sí, vamos a ver ahora que esto que está en reposo en esta forma que me permite el pasaje aéreo, cuando empiezo el reflejo de glutorio, fíjense ustedes la posición en que está el hueso ioides, la posición en que la laringe va hacia arriba y adelante, la posición que va teniendo la valécula, y cómo esto va modificando los diámetros y va modificando las presiones y la fuerza que imprime cada uno de estos músculos que intervienen. Muy bien, como nosotros hablamos hoy específicamente de detección de las alteraciones deglutorias, tenemos que saber que debemos partir de un correcto examen funcional. Y ese correcto examen funcional es la base de la detección de la patología y el origen de la patología y las consecuencias que va a traer. En parte del examen funcional va a estar dado también por una práctica que se llama el examen de deglución bedside, o al lado de la cama del paciente en su traducción, los exámenes complementarios, y desde allí podremos instaurar un plan terapéutico para que podamos tener efectos sobre este proceso patológico de glutorio. Con respecto a el examen del paciente, hay un montón de escalas que pueden llevarse a cabo como test para que puedan evaluarse la posibilidad de la existencia de algunos signos y síntomas que en conjunto nos pueden dar el nivel de severidad que puede tener ese proceso disfágico en el paciente. Entre ellos la escala de valoración de Fukushima, el test de agua de pipo, el IT-10, que es uno de los más usados, el método de exploración clínica de MEC-BB, que es de Pérez-Clavé, o el GUS, que es el Gavin-Salween Screen. No voy a detenerme en cada uno de ellos, pero todos dan una valoración para determinar si es
severo, moderado o leve el trastorno deglutorio de acuerdo a la exploración y el tiempo que tiene que ver con respecto a ese proceso deglutorio, dándole distintos niveles y determinando su complejidad. En el test de agua de Pipo, de la misma forma, se requiere la ingesta de 10 mililitros de agua que se repiten 4 veces seguidas y se finaliza tomando 50 mililitros y de esa forma se exploran los distintos síntomas que pueden aparecer como el babeo, la tos, tifonía, número de degluciones, saturación de oxígeno en cada uno de estos bolos para determinar si la prueba es positiva o negativa con cada uno de estos síntomas. La prueba del IT-10, también que se lleva a cabo con un cuestionario de acuerdo a las habilidades que tenga o no el paciente para determinar ciertos procedimientos de la vida cotidiana y el inconveniente que tiene jerarquizado en forma numérica para poder determinar su severidad. La prueba de exploración clínica de volumen viscosidad, que también jerarquiza mucho más específicamente toda una serie de signos que nosotros podemos apreciar como la tos, el cambio de la voz y la disminución de la saturación de oxígeno. Cada uno de ellos va a tener que responder a una alteración que puede darse en el sello labial, como residuo oral, residuo faríngeo, y cada uno de estos jerarquizarlos en las distintas consistencias a las que nosotros llegamos para adaptar esta ingesta del paciente y que se le facilite el pasaje del bolo a través de todas las fases, determinando adecuadamente la eficacia de cada una de estas válvulas y los procesos. El test de Gus, que es el que evalúa los trastornos deglutorios y riesgos de aspiración post-ictus, que también selecciona todo este tipo de sintomatología como para determinar una dieta con una textura y un volumen adecuado. Bien, los métodos de exploración fundamentalmente van a estar regidos, como dijimos, a través del bedside y a través de los exámenes complementarios. Atención, que cuando nosotros queremos evaluar a un paciente desde el punto de vista de su función deglutoria, vamos a tener que estar a cargo de profesionales que obviamente tengan destreza en esta tarea y además que el paciente fundamentalmente podamos explorar que tiene un adecuado nivel de conciencia. Para poder comer hay que tener un adecuado nivel de conciencia y de colaboración, porque si no, no podemos relacionar la parte voluntaria de la ingesta con la parte refleja. Obviamente vamos a evaluar el control de las secreciones orales, el control postural y cefálico, y otra de las cosas que a veces no se tiene mucha atención es con respecto a lo que es la higiene oral. Entonces, sobre estos dos puntos, sobre los que a veces no se habla tanto, yo les voy a exponer dos situaciones. Hablando del nivel de conciencia. Bueno, como verán, obviamente si no empezamos por la parte voluntaria de este proceso digestivo, no podemos realizar ninguna ingesta. Entonces, cuando a nosotros nos piden una evaluación de deglución, ya sea a través de estudios complementarios o a través de un bedside, de una exploración, obviamente no tenemos que tener ningún tipo de reparo en determinar que ese examen deglutorio es impracticable, porque es lo mejor que podemos hacer, explicarle
a quien lo solicite, a quien lo requiera, que ese examen no es practicable, porque tampoco está bien practicar un examen deglutorio a medias con un paciente que puede estar excitado, un paciente que está disneico, que está taquipneico, que no tiene un cierre adecuado de su vía respiratoria como para realizar la ingesta. Muchas veces se encaprichan que el paciente tiene que comer y está con 30 respiraciones por minuto. Así que no tenemos que tener ningún reparo en poder negar el hecho de que el paciente esté en condiciones de explorar su deglución. Del mismo modo que esta exploración de la deglución no puede estar completa si nosotros no hacemos la exploración de la cavidad oral. ¿Cómo está esa cavidad oral? ¿Cómo están esos pilares anteriores, los pilares posteriores, la úvula, en qué condiciones? Y, fundamentalmente, ningún examen de deglución es adecuado si no podemos explorar la higiene o nos olvidamos de explorar la higiene oral. Por ejemplo, acá tienen un caso de un caballero que cuando vamos a hacerle el test deglutorio, porque usted ya ve que está con una sonda de alimentación, encontramos que la lengua tiene las costras. Nadie puede tener una motilidad lingual adecuada con estas costras ubicadas en la lengua, por eso la higiene oral es tan importante. Nadie puede pasar por alto que hay retención de secreciones a nivel faríngeo, ni tampoco toda esta patología lingual. Fíjense ustedes las improntas que tienen los dientes, además de todas estas alteraciones que presenta el paciente. Desde luego que con todo esto no va a poder de ninguna manera tener un movimiento lingual adecuado, con sensibilidad adecuada y con fuerza adecuada. Fíjense ustedes en este caso, los pilares, el paladar blando está invadido con una costra de moco. ¿Cómo se va a mover este paladar blando? ¿Cómo va a tener sensibilidad? ¿Cómo va a subir si realmente lo tengo encementado con esta capa de moco? Fíjense ustedes a lo que tenemos acceso y que después de realizar la limpieza podemos practicar el examen deglutorio. Hoy, sin ir más lejos, me pidieron que evaluara a una señora que abriéndole la boca tenía un proceso fúngico enorme. Y obviamente eso lleva al dolor, lleva a la insensibilidad y lleva a la falta del reflejo. Llevaba 4 días internada y sin embargo nadie le había abierto la boca. Así que seamos prolijos y hagamos todo lo necesario para que este examen semiológico sea profundo. Cuando evaluamos el paladar blando, obviamente tomamos los reflejos, el de ascenso, y tomamos el reflejo faríngeo para ver si hay un reflejo nauseoso adecuado, que justamente es el que impide que ingrese cualquier tipo de sustancia o bolo que no sea adecuado o no esté trabajado adecuadamente, así como también eliminar todos aquellos productos que se hayan quedado a mitad de camino. También es importante considerar el límite del paladar, ya que muchas veces por hipotonía del paladar blando estos pilares se encuentran descendidos en forma de cortina, o la desviación de la úvula hacia uno de los lados, que nos va a implicar que puede haber lado afectado del lado contrario a la desviación de la úvula a ese lado, y que nos va a dar como resultado que cuando nosotros evaluemos no solo vamos a detectar que ese lado está afectado, sino que vamos a tener que practicar las maniobras adecuadas para ver si lo podemos compensar y el paciente puede mantener una vía aérea, una vía digestiva adecuada, eficiente y segura.
Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta y que pocas veces se mantienen evaluados es la posición del maxilar, ya sea en prognatia o en retrognatia, que esto hace obviamente que el movimiento masticatorio, más toda la inserción de todos los músculos que nosotros tengamos en este nivel, van a modificar sus puntos de tracción y obviamente el proceso masticatorio también va a estar de otra forma. Muy bien, entonces llegamos a la evaluación del paciente en la postura bedside. Justamente, dos de los elementos importantes. Primero, el nivel de conciencia. Segundo, la inspección de la cavidad oral, los reflejos, la postura que tiene que tener el paciente, que tiene que tener un adecuado control cervical, para poder darle punto de tracción a toda esta musculatura, evaluar la motilidad facial y lingual, evaluar los reflejos, y una vez que nosotros hicimos una correcta inspección de todas estas actividades, vamos a evaluar el tono de voz, si es fuerte, si es débil, si es húmedo, porque ya nos va a estar dando la posibilidad de secreciones que puedan estar acumuladas a nivel de la faringe. Y pasamos a la auscultación cervical. Un proceso importante, un proceso que nos puede dar mucho reflejo de la alteración que puede haber a nivel deglutorio, de la misma forma que de la alteración que puede haber a nivel respiratorio. Nosotros vamos a empezar tratando de evaluar la palpación del ascenso laringio, que como ya vamos a ver cuando veamos la parte dinámica de este procedimiento, toda esta laringe tiene un rol de diva en todo esto que es deglutorio, y uno de los elementos que más contribuyen justamente es el ascenso laringio, que con esta simple maniobra de poner nuestros dedos sobre la parte inferior del mentón, la región hioidea y la región laringea, vamos a sentir exactamente cómo al momento del disparo deglutorio el bolo que se desplaza moviliza toda esta zona, desde el hueso hioides, el cartílago tiroideo, la prominencia laringea, el cricoideo, todo vemos cómo se desplaza hacia arriba y adelante con esta simple maniobra antes de empezar cualquier estudio que nosotros fuéramos a llevar a cabo. Con respecto a la auscultación cervical, nos da mucha ayuda, pero no es subjetiva, o sea que es dependiente del operador. Cuanto más destreza, más práctica, más conocimiento tenga el operador, mayor cantidad de datos certeros nos va a poder dar. Por eso, como es subjetiva, es relativamente objetiva y es relativamente precisa, y obviamente que no es fácil de realizar. Fundamentalmente hay que tener conocimiento y práctica. Puede realizarse con un estetoscopio común, como puede realizarse con un fonoendoscopio, que está constituido por un sistema a través del cual con un dispositivo USB se graban esos sonidos deglutorios y se transfieren a una aplicación que nos puede dar el tipo de sonidos que se están registrando, la profundidad, y detectar cualquier tipo de patología a esa altura. Nosotros lamentablemente no lo tenemos. No sé si alguno de ustedes lo tiene. Horacio, ¿vos tenés ese dispositivo o seguís a la criolla? A ver si está y si saluda. No,
Bueno, esperamos la respuesta. Bueno, cuando hacemos entonces esta evaluación de la auscultación cervical, no podemos hacer un examen de glutorio, por más que le pongamos todas las consistencias y todos los bolos, si nos vamos a confiar solamente en que el paciente tosa o en que el paciente le baje la saturación. Tenemos que hacer esta auscultación cervical. Y esta auscultación cervical se realiza en distintos puntos a nivel de la laringe, que son en realidad 24 puntos cervicales, pero elegimos entre 3 que pueden ser los más efectivos, que puede ser en el centro del cartílago cricoide, que no es muy cómodo, o sobre la región lateral de la tráquea, que es el que nos da a esa altura mayor efectividad. ¿Qué sonidos vamos a escuchar? Bueno, fundamentalmente los sonidos respiratorios, el pasaje del aire a través de la vía aérea superior, que obviamente ya lo tenemos que auscultar limpio, sin ningún crack, ni ningún cric, ni ningún burbujeo, porque si no ya partimos de que el paciente tiene secreciones en la vía aérea superior. El primer clic denota la entrada del bolo a la hipofaringe, el segundo clic puede ser cualquier sonido antes de los sonidos propios de glutorios, y después están los sonidos propios de la deglución con el pasaje, que hace que podamos ver que una vez cerrada, si se mantienen sonidos que pueden ser burbujeantes o reticentes o craqueantes, bueno, evidentemente esa función que hay de el cierre epiglótico no estuvo del todo adecuado y no podemos hablar de realizar una deglución segura. Muy bien, hablamos de trastornos en general clínicos hasta ahora, porque son trastornos que hasta ahora dijimos que pueden afectar de manera neurogénica a todo lo que es la parte neurológica, como la parte refleja, como la parte motora de respuesta, y habíamos hablado también que podemos llegar a tener trastornos de índole mecánico con invasión de la vía aérea. Estos trastornos pueden darse en pacientes que hayan sido intubados y ventilados y que esta intubación haya sido prolongada por más de 48 horas. Se detecta disfagia entre un 40 a un 50% de los pacientes. Esta disfagia en realidad puede instaurarse y quedarse o puede solucionarse en forma automática dentro de las 96 horas cuando cesan los procesos que la generaron, y ahora vamos a hablar detenidamente cuáles son, especialmente inflamación, hiporreflexia, además. Pero esta disfagia, que se da en este 50 al 100% de los casos, se asocia a una aspiración silenciosa si perdura y a neumonía, o si tratamos de realizar ingestas del paciente antes de las 48 horas o 96 horas que se pueden resolver en forma automática las alteraciones que pueden producirse, tales como el congelamiento muscular, inflamación, alteraciones sensitivas de la vía aérea superior, que no nos van a otorgar la respuesta adecuada que tiene que tener el pasaje del bolo. Según algunos estudios, esto que yo les estoy contando ahora se basa fundamentalmente en que estas disfagias se instauran según los antecedentes del paciente, la causa de ingreso, el motivo de la insuficiencia respiratoria, al menos en un 20% de los pacientes que han sido extubados. Otra de las razones fundamentales es que con más de 48 horas de ventilación mecánica, los pacientes con parálisis central o paresias centrales pueden tener incidencia de trastornos deglutorios en un 51%. Un 56% se da en los pacientes
se descubrió a través de las fibroscopías en pacientes que han tenido intubaciones prolongadas. Y un 33% en pacientes que han sufrido traumatismos graves y que requirieron ventilación mecánica, de acuerdo a estos estudios de Leder y colaboradores. En pacientes ancianos que han sido sometidos a ventilación mecánica con patologías graves, se ve aspiración en un 44% de esta población. Así que ya ven que tenemos un alto porcentaje de disfagia en estos pacientes que tenemos que trabajar con mucho cuidado para evitar las consecuencias. En un website que hubo, que presentó la gente de disfagia durante este año, quedó documentado a través de los colegas del CIAREC que uno de los factores fundamentales para que exista el riesgo de disfagia en UTI pueden ser el trauma orofaringio, la debilidad neuromuscular. Sé que estoy teniendo un problema, me parece que las que están con las diapositivas que están con animación, no me sale la animación. Una pena. A ver si puedo volver a mi... Me disculpan un minuto y voy a volver. Que hay una falla acá en el último guardado, no guardó las animaciones. Bueno, vamos a seguir. Entonces, uno de los fundamentales criterios que nosotros tenemos es que estas patologías que pueden deberse a la alteración de la sensibilidad orofaringea, alteración de sensorio, alteración del reflujo gastroesofágico, pueden además generar asincronía respiratoria y deglutoria, así como también están relacionadas con la duración de la intubación orotraqueal. Más de 48 horas tienen disfagia en el 56%, el 50% prevalece con aspiración y el 44% prevalece con aspiraciones silentes. Hablábamos de la disfagia también, que tiene que ver en los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos y que han sido ventilados y que han sido tratados con vías aéreas artificiales de manera secundaria a su enfermedad, que era el COVID, y en las evaluaciones que se hicieron con fibroendoscopías, nosotros se encontró en este trabajo que se hizo en Suiza que el 92% tenía acumulación de secreciones, 44% eran aspiraciones silentes, 100% se manejaba con residuos postdeglutorios en la zona de valécula y hipolaringe, el 77% tenía alteraciones de la motilidad laríngea y el 60% tenía eritema en los pliegues vocales o edema en los aritenoides. Fíjense, ahora cuando nosotros veamos todo el mecanismo que tiene que ver justamente con el desplazamiento de todo este aparato y cómo van modificándose con todas estas alteraciones, ya sea de la movilidad cordal, el eritema de las cuerdas vocales o de los aritenoides, fíjense ustedes el problema que podemos llegar a tener para tener un reflejo deglutorio adecuado y un pasaje de bolo adecuado en tiempo y en seguridad.
Muy bien. Por eso es conveniente que antes de iniciar la práctica deglutoria en cualquier paciente que haya estado intubado y ventilado por más de 48 horas, esperemos ese tiempo prudencial para hacer la evaluación de la deglución. Si son pacientes que tienen una ventilación más corta, realmente no hace falta, pueden volver a sus procedimientos habituales sin ningún problema, pero a nivel, discúlpenme un segundo que tengo un problema. Si no va a molestar durante la charla. Bueno, entonces, en estos pacientes debemos esperar esas 48 horas para permitir que la sensibilidad faríngea se restablezca, para permitir que la motricidad faríngea también se restablezca. Debemos tener en cuenta que son pacientes que por lo general sufren pilas de sedación, sufren pilas de trauma a través de la propia intubación, como de la permanencia del tubo a nivel en contacto con la mucosa orofaringea, y todo eso lleva desgaste, generación de úlceras, bueno, toda esa serie de alteraciones que hace que no responda de la manera adecuada el aparato orofaringeo. Así que bueno, tener en cuenta, así como no podemos hacer una evaluación de la deglución con el nivel de conciencia que no sea adecuado, que es fundamental, ni la posición adecuada, tampoco podemos hacerla salteándonos pasos. Con respecto a la traqueostomía, no les voy a hablar demasiado porque ya tuvieron una charla acá en Electromedic con respecto a la decanulación del paciente y fue excelente, así que lo único que vamos a tener en cuenta son cuáles son los elementos a través de los cuales con esta traqueostomía afectamos esta encrucijada aerodigestiva, teniendo en cuenta que disminuye la sensibilidad glótica, que impide el aumento de la presión subglótica durante la deglución, que el balón inflado puede alterar el mecanismo deglutorio por diferencia de las presiones, que el CAF no impide puramente la aspiración y permite la fuga de líquido a través de los pliegues que se forman en el mismo balón en contacto con la pared, que la cánula de traqueostomía puede limitar el ascenso laríngeo y que nosotros tenemos que recurrir a realizar un Blue Test para determinar, un Blue Dye Test, si el paciente que está canulado puede o no tener ingesta. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la acción deglutoria, dejando de lado la respiración, la parte respiratoria que nosotros evaluamos con el Blue Test, que vemos que fundamentalmente no haya ningún tipo de obtención de material azul, tiene mucho que ver entre las dificultades para decanular al paciente, la disfagia salival, o sea que el paciente no sea capaz de manejar la saliva. Y lo hacemos con el Blue Test, como ya lo vieron específicamente, pintando de azul la lengua y esperando no obtener residuos azules por mal manejo y por precipitación de esa saliva a la parte respiratoria, cuando en realidad tendría que responder con el reflejo deglutorio y pasar a la vía digestiva. En estos pacientes con intubación prolongada se han hecho estudios y fíjense ustedes la comparación de los pacientes extubados con más de 96 horas
aquellos que estaban extubados y aquellos que tenían más de 55 años. Fíjense, los que estaban extubados y aquellos extubados que tenían más de 55 años, la incidencia tanto mayor que hay sobre aspiración franca. No en cambio tanto sobre la aspiración silente con factores francos de sintomatología, aspiración silente sin esos factores, y en lo que respecta a una deglución en pacientes que tienen una expulsión normal, eran el 7 o el 0% y normal sin factores de riesgo. Fíjense ustedes la gran diferencia que hay entre los que tuvieron aspiración franca, los que se aspiraban porque ya tenían factores de riesgo y era una aspiración silente, los que no tenían factores de riesgo previo y aquellos que fueron normales con factores de riesgo y sin factores de riesgo. Los números hablan solos. Lo mismo representaron en ese estudio qué pasaba con el manejo de la saliva en forma normal, la actividad del paladar, si era normal o anormal, y la motilidad lingual. Cuando tenían aspiración franca, fíjense ustedes el porcentaje de pacientes que tenían un manejo salival normal, un 33%, y con un déficit que tenían tanto ya fuera en la motilidad del paladar como en la motilidad lingual. En cada uno de estos sí tenían aspiraciones silentes. Fíjense ustedes acá en este estudio cómo se ve que la motilidad del paladar es una de las más afectadas, del mismo modo que acá en la actividad del paciente que tenía un manejo salival cuando tenía factores de riesgo y tenía aspiración silente. Así que todos estos factores son los que inciden en que tengamos un mejor o peor resultado. Y nos vamos a dedicar clínicamente entonces, hacemos el redondeo de la inspección del paciente, la ejecución de maniobras, obviamente no me detuve en toda la evaluación de la motilidad lingual, de la motilidad de la primera válvula que es la válvula labial, no me detuve en los músculos de la mímica, porque bueno, son cosas que ya se manejan con mucha más facilidad. Y ahora nos vamos a ir a los exámenes complementarios. Uno de los fundamentales es la evaluación endoscópica de la deglución, llamada FES, establecida desde 1988 a través de Langmore, Susan Langmore, que realiza una... ¿Perdón? ¿Hay algún inconveniente? No, que había alguien que tenía el micrófono encendido, ahí lo muteé, no te preocupes. Ah, bueno. De todos modos les digo que cualquier tipo de pregunta, cuestionamiento o observación que quieran hacer, les recuerdo que tienen el chat como para poder hacer uso de él y que podamos replantear situaciones. Bueno, entonces, con respecto a lo que es la videofluoroscopía para verificar la faringe, la laringe antes y después de la deglución, que se hace a través de un endoscopio flexible con visualización a un monitor, esa secuencia se graba y se va probando con distintos alimentos. Ese es el fibroscopio que se utiliza, que es una sonda flexible, delgada, con una luz en la punta que puede tener comandos a nivel manual, tanto como para encender o apagar la luz, tanto como para dirigir esta punta de esta sonda y poder entrar en la vía aérea del paciente. También puede tener un dispositivo que se conecta a la aspiración para ir eliminando las secreciones y la vista en pantalla tal como la vemos ahora en un monitor.
Esta evaluación endoscópica se realiza con el paciente sentado, con un endoscopio que va introduciéndose a través de la cavidad nasal. Trata de evaluar la habilidad de cierre que puede tener el paladar con la pared faríngea, la elevación del velo palatino, la simetría de las estructuras, el acúmulo de secreciones a nivel de estas estructuras y la motilidad y funcionalidad de la laringe. El paciente está sentado, el operador trabaja con este fibroscopio, con esta sonda, y observa en la pantalla las imágenes que le pueden dar el reflejo de la actividad deglutoria. Fíjense ustedes, cuando el endoscopio pasa por la cavidad nasal y llega a esta altura donde empieza la base de la lengua, tenemos esta imagen. Los sectores que a través de la FES vamos a ver con más dedicación, porque si el tema de hoy es justamente determinar el diagnóstico de estas patologías y determinar qué elementos nos llevan a poder saber o a poder concluir dónde, cómo y por qué está acentuada la afección para poder realizar la terapéutica adecuada. Entonces, la visión general que nos da este videoscopio es una región de las valéculas, una región de los senos piriformes y una región del vestíbulo laríngeo. Fíjense ustedes, esto está más que claro y cualquier patología que allí se asiente la vamos a poder ver con mucha facilidad y en forma dinámica. A medida que el fibroscopio va avanzando, podemos tener la vista, como vimos recién, de la parte laringea, donde podemos ver las cuerdas vocales, donde podemos ver los distintos recesos y el comportamiento que allí se tiene. Por ejemplo, cuando se generan residuos después del trago que queda a nivel de la orofaringe. Fíjense ustedes que hablamos bien de toda esta parte de la hipofaringe y de la orofaringe, donde quedó acumulado una serie de material después del trago. Acumulación de contraste con respecto a las zonas de los senos piriformes y de las valéculas, las áreas 1 y 2. Una vez producido el trago ya nos está dando una deficiencia que nosotros vamos a tener que encarar. Y cómo vemos el depósito del material que se tiñe cuando hay una aspiración y un residuo remanente, como pasa el fluido y el residuo que queda remanente en la zona subglótica al finalizar la deglución. Esto obviamente es una visión indiscutible de qué está pasando dinámicamente con la vía aérea y dónde tenemos el problema más serio, que nos va a llevar a tener que implementar la terapéutica adecuada desde el punto de vista de rehabilitación o de otros tipos de técnicas que tengan que adecuarse. Muy bien, si hablamos de la videofluoroscopía, la valoración de la videofluoroscopía, o sea, la videofluoroscopía, es considerado el gold standard. Por favor, no se olviden que es gold standard del momento en el que se evalúa al paciente. Yo puedo determinar que el paciente que está ahí sentado en ese momento, como ustedes vieron a ese señor que yo les presentaba al principio, no tiene capacidad de sensorio adecuado. Si a ese señor le estuvieron dando alguna benzodiazepina a la noche y llegó así, obviamente no tiene un trastorno dilutorio, tiene un trastorno que con el correr de las horas, obviamente, va a poder solucionarse y ahí evaluarse. Entonces, es gold standard de acá, de lo que veo yo en el momento, de lo que doy fe que estoy viendo. Eso no quiere decir que si después van a alimentar al paciente que está dormido, van a alimentar al paciente que no quiere comer, van a alimentar al paciente que vos le decís
que tenés que tener una determinada consistencia y tamaño del bolo de los alimentos, y no lo hacen, no se vaya a broncoaspirar. Aquí, ahora lo que veo es eso. Gold estándar de lo que veo aquí, hoy y ahora. ¿Qué se logra a través de la videofluoroscopía? Identificar la anatomía normal y anormal de la región faríngea y la fisiología de la deglución. ¿Qué se pretende cuando se interpreta una videofluoroscopía? Que determinemos el riesgo de aspiración, que podamos proporcionar información sobre la función deglutoria, que podamos confirmar un diagnóstico diferencial sobre la causa de la disfagia, tanto ya sea si es en la zona, que sea una disfagia de tipo orofaringia, disfagia esofágica, en qué momento se provoca la alteración durante el trago, posterior al trago, si es antes del trago, evaluar la efectividad de las posturas y las maniobras, por eso la videodeglución siempre se hace en conjunto con un kinesiólogo, se hace en conjunto con un fonoaudiólogo, más el técnico radiólogo, que es el que va a dar la impronta a esas imágenes que vamos a tener, que van a conformar esta película, pero que obviamente ninguna estaría bien hecha si no podemos hacer las maniobras posturales o dar la modificación del bolo que así necesite. Debemos dar recomendaciones nutricionales y de hidratación al paciente y recomendar y detectar los episodios de aspiración. Así, por ejemplo, estos estudios se realizan con un dispositivo que emite una serie de radiografías, aproximadamente 30 cuadros por segundo, y que toma esas series radiológicas conformando una proyección casi fílmica. Es de alta radiación, por eso hay que hacerlo en forma rápida y efectiva y evitar repetirla. El fluoroscopio, y que nosotros podemos verlo a través de una pantalla. ¿Cuáles son los reparos que nosotros tenemos que ver cuando un paciente está frente a la pantalla? Fundamentalmente vamos a determinar todas las estructuras óseas, así como también las estructuras blandas. Vamos a poder ver la lengua en la cavidad de la boca, vamos a poder ver el ejercicio del paladar blando, vamos a ver la base de la lengua. Tenemos que determinar el punto gatillo, que es el lugar donde debe dispararse el disparo deglutorio, porque si el bolo pasa más allá de esto a otras estructuras, implicará que está demorado. Si se derrama, hay un derrame posterior que implicará que no hay un buen cierre en la válvula, y los distintos reparos a nivel faríngeo, como el hueso ioides, la epiglotis, la zona valecular, el vestíbulo laringio y el seno piriforme junto con el esfínter esofágico superior. Estas estructuras son las que, como vimos recién, se proyectan en la radiografía. La epiglotis, el hueso ioides, que lo podemos ver acá, el hueso ioides, la epiglotis, las cuerdas vocales, cuya función va a ser muy importante evaluar, ya que van a determinar si se cierran o no adecuadamente y si hay penetraciones o aspiraciones. Vamos a ver los recesos, que están formados con la valécula y el seno piriforme, que en la estructura anatómica son estas. Vamos a ver cómo lo vemos desde una vista antero-posterior, cómo están las improntas de las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas, así como podemos ver la impronta del músculo cricofaríngeo, que nos puede dar esta imagen, que va a ser predictiva de una disfunción cricofaríngea. En la vista anterior es importante tener la revisión de este cuadrilátero, donde vamos a dar pie
a la parte valecular y a los senos piriformes, antes de llegar a la tráquea. Son estas estructuras, las valéculas, que aquí las vemos acá, las que están debajo del mentón, y las senos piriformes que se instauran a cada lado de la columna y el atrio laringio. Bien, rápidamente vamos a ver acá una videodeglución de un señor que goza de buena salud. Fíjense ustedes, todas las estructuras, fíjense ustedes cómo pasa el bolo, esto es lo que llamamos la cabeza del bolo, la cola del bolo, donde están determinadas las estructuras del epiglotis, el hueso hioides, cómo sube los cartílagos de la laringe para poder aproximarse hacia el maxilar y lograr la apertura de la zona de la hipofaringe para que pase el bolo. ¿Ven cómo se ve la apertura? Y que el bolo pasa perfectamente bien, incluso por la zona de el esfínter esofágico inferior, que se abre adecuadamente. Muy bien, ¿qué vamos a tener en cuenta en las alteraciones de deglución? Que esta deglución sea eficaz, o sea que pueda ingerir los nutrientes y la hidratación suficiente para tener una nutrición adecuada, y además que pueda transportar el bolo en forma adecuada en tiempo y forma. Del mismo modo que vamos a hablar de la seguridad, porque va a ser la capacidad de realizar la ingesta sin complicaciones respiratorias. Hay distintos signos a los cuales nos tenemos que remitir justamente para poder valorar cada una de estas fases y que tienen que ver con la eficacia y la seguridad. Fundamentalmente, tener un control en la fase oral, evitar o no tener la aparición de deglución fraccionada, y lo peor de todo es la insuficiencia en el sello palatogloso. Como ustedes lo podrán ver acá, en esta imagen, cuando hay insuficiencia del sello palatogloso, esto se derrama antes de que exista el disparo deglutorio y puede haber una aspiración predeglutoria. Puede haber también episodios de regurgitación hacia la zona nasofaringea, especialmente por retención para poder atravesar el esfínter esofágico superior y que ese contenido por presiones sea ascendido hasta la nasofaringe. En la fase faríngea tenemos fundamentalmente signos de eficacia que van a tener que ver con los residuos que queden a nivel faríngeo, como la disminución de la apertura del esfínter esofágico superior, y con respecto a lo que es la seguridad, tiene que ver con el retardo del disparo deglutorio y la penetración o aspiración a nivel laringio. Fíjense esto que yo les traigo ahora, que es justamente cómo bascula la basculación que tiene la epiglotis vinculada con todo el resto de las estructuras. La epiglotis se contacta con el tiroides, empieza y termina toda una excursión que hace que pase desde esta zona hacia la inclinación para trabar el vestíbulo laríngeo. El ligamento tiroepiglótico es el que realiza fundamentalmente esta ejecución con el desplazamiento de los cartílagos y la bajada, la inclinación
de la epiglotis. A la vez tenemos el ligamento tiroepiglótico, que va a hacer que con el desplazamiento del hioides también, y la base de la lengua hacia abajo, vayan a incurrir en el desplazamiento de la epiglotis hacia abajo. Y fíjense ustedes, finalmente teníamos que la base de la lengua y el hueso hioides se mueven en forma opuesta a el hueso hioides. Esta oposición hace que se incline justamente la epiglotis y se encuentre con los cartílagos aritenoides que van a movilizar la zona de las cuerdas vocales. Y de esta manera se forma un sello absolutamente adecuado. Partimos entonces de esta situación con la epiglotis arriba, el hueso hioides, los aritenoides, los ligamentos, las cuerdas vocales, hacia el desplazamiento y el sello de toda esta estructura para que el bolo pase de manera segura por la zona faríngea y esofágica. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Se generan residuos. Residuos en los senos piriformes, residuos en las zonas valiculares, en el atrio laringio. Esos residuos que se van formando, nosotros los vamos a poder jerarquizar con la escala de penetración y aspiración de Rosenbach, que nos determina cuánto contraste va quedando acumulado en este tipo de recesos, cuando no hay ningún tipo de contraste que queda, o cuando puede haber penetración, ya sea porque el contraste pasa, entra en la vía del vestíbulo laringio y puede quedarse allí, porque puede llegar a las cuerdas vocales, porque puede ser expulsado o no. Yo me imagino que todo esto ustedes lo conocen adecuadamente. Y cuando hay signos de aspiración, cuando puede entrar por debajo de las cuerdas vocales. Entonces hablamos de penetración cuando se desplaza el bolo hacia la zona del atrio laringio. Y acá les muestro, fíjense que el bolo que está retenido acá se ha escapado, se ha depositado, y recién ahora surge el disparo deglutorio que hace que penetre y se aspire. Pasa, penetra y se aspira. En este tipo de deglución, fíjense ustedes como también derrama sobre la valécula, lentamente la propulsión de la lengua es leve, se produce el pasaje laringio, pero se mantienen restos de esta sustancia de bario que se coloca a nivel orofaringio. Acá les muestro lo que nosotros jerarquizamos, que es, fíjense, voy a detenerlo, pero parece que no se detiene. Fíjense el resto que se mantiene como derrama sobre la valécula y los senos piriformes, el gran derrame que hay, y recién ahora va el disparo deglutorio. Obviamente es riesgo de aspiración. Por eso también dentro de estas videodegluciones que nosotros hacemos con las distintas consistencias, con los distintos volúmenes, donde vemos que en 1 o 2 bolos de una determinada consistencia el paciente tiene dificultades, vamos a proceder a tratar de realizar las maniobras y dejarlas plasmadas en la misma video para que quien inicie
la terapéutica, pueda estar confiado de que con esa maniobra el paciente puede deglutir en forma adecuada. Este es el caso de la maniobra de Mendelssohn, con la elevación laringea, como antes y después de la colocación de la maniobra. En general, nosotros tenemos que buscar cuáles son los síntomas y las causas que nos determinan las alteraciones deglutorias, teniendo en cuenta que si el paciente presenta alteraciones hacia los sólidos, por lo general hay alguna razón obstructiva. Si la alteración hacia los líquidos, por lo general es una disfagia funcional que va a tener que ver con toda la coordinación de las estructuras y la fuerza con que puedan realizarse. Cuando hay una regurgitación nasal o de eglusión fraccionada con neumonías a repetición, obviamente la causa es neurógena. Cuando hay atragantamientos o tos o voz húmeda, por lo general eso ya nos está dando la pauta de que hay una aspiración. Y cuando hay residuos a nivel de la faringe, que nosotros lo podemos determinar con estos elementos, hablamos de hipomovilidad en la parte faríngea, que puede ser secundaria a enfermedades neurodegenerativas, del mismo modo que cuando hablamos del aumento del tiempo deglutorio, ya que es importante cuánto tiempo llevan en cada una de sus fases, y pérdida de peso, hablamos de disminución de la eficacia de la deglución. Cuando nosotros podemos hacer otras maniobras, cuando utilizamos la rotación, una vez que nosotros tenemos establecido qué es lo que ha pasado con el paciente, cuál es el diagnóstico y qué es lo que tenemos que hacer con él, sabemos que vamos a trabajar en un equipo multidisciplinario, que es necesario que protocolice sus conductas para unificar criterios, unificar las maneras de actuar, y todos los profesionales están involucrados para hacerlo en forma coordinada. Entonces es el momento de ponerse a trabajar, y lo que hicimos nosotros en Clínica Zavala fue fundamentalmente determinar a nivel de nuestras historias clínicas una evaluación bedside adecuada, protocolizada, con unas fichas que nosotros guardamos en la historia clínica, donde hacemos toda la valoración, tanto muscular como refleja, en cada uno de los sectores evaluamos si la respuesta fue buena, regular o mala. También, de esta misma forma y que queda en la historia clínica, determinamos si hay tolerancia o respuesta inadecuada a cada uno de los bolos que nosotros le suministramos al paciente y las consistencias. Y finalmente, lo que hicimos fue determinar una planilla que nosotros ponemos como un cartelito en cada mesa de los pacientes, donde dejamos la indicación de lo que el paciente necesite, dando fundamentalmente las pautas claras, si puede comer en forma independiente, asistida, o necesita asistencia profesional haciendo una dieta terapéutica, en qué posición tiene que estar el paciente, cuáles son las cosas importantes, que tiene que estar sentado, que tiene que estar despierto, si tiene que hacer maniobras posturales, explicamos cuáles, si tiene que tomar líquidos con espesantes, en cuál consistencia, para determinar exactamente que no haya errores, y finalmente, si tiene que tener en cuenta el tamaño del bolo, en qué tamaño lo debe hacer, y les proporcionamos el tamaño de cucharas que necesite. Finalmente esto terminó hecho así como en un cartelito bastante notorio, que nosotros vamos poniendo si el paciente tiene o no alguna alteración, qué medida del bolo, qué consistencia y demás.
el tamaño de la cuchara, que nosotros tomamos las cucharas de café, de postre y la cuchara de sopa con estas dimensiones, y que el conjunto de todo este trabajo, obviamente para obtener el abordaje adecuado de la disfagia, tiene que tener un buen diagnóstico, debe realizarse una puntillosa evaluación clínica acompañada por métodos de apoyo de exámenes complementarios para poder realizar la prevención de los trastornos deglutorios o incurrir en la rehabilitación, que puede estar dada a través también de modificaciones en la dieta, maniobras posturales, terapias facilitadoras, y cuando todo esto ya lo demos por vencido, vamos a tener que incurrir en otras conductas que pueden ser clínicas o quirúrgicas, colocación de sondas o de gastrostomías o yeyunostomías, o otras alternativas como medicación, implementación de toxina botulínica para el manejo salival o cirugías. Evidentemente, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos para poder llevar a cabo una tarea satisfactoria con estos pacientes, pero no hay suerte, porque la suerte es un dividendo del sudor, y cuanto más sudes, más suerte tendrás. Lo dijo Ray Kroc, que fue el fundador de McDonald's. Así que les agradezco a todos el haber permanecido hasta ahora en la charla, y espero, si tienen alguna consulta y podamos resolverla, hacerlo en este momento. Bien, muchas gracias, Graciela. Ahí voy a silenciar esto, a ver si hay algún... Horacio respondió que sí a tu consulta. Horacio Campos, creo que es que vos consultaste sobre el estetoscopio, y él respondió que sí, que tenía. Tiene, sí, ya veo bien. Sí. Felicitaciones, Horacio, genial. Bueno, hay gente de Mendoza, te saludan, desde Tandil, desde México. Bueno, muchas gracias para deglutir el tequila. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien me va a venir, chicos! ¡Vamos! Bien, bien. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta a Graciela? Aprovechen. Pueden levantar la mano y le habilito el micrófono si quieren. Gracias, Horacio, por tus comentarios. Gracias a Jonás Velázquez. Gracias a Rita. Gracias por haber estado, por haber permanecido. Gracias, Gabriela. Analía Zambrano, ¿vos tenés algo que ver con el doctor Leonardo Zambrano, por casualidad? Que fue un audiólogo y trabajamos en conjunto. Bueno, gracias a todos. Me alegra de que les haya gustado la presentación, no por la presentación en sí, sino para que les haya dejado cosas que puedan utilizar y cosas que puedan poner en práctica y abrir los ojos para que no se les pase nada por alto. Bien. Ahí Danisa Yáñez pregunta, ¿se podrán pedir los materiales que utilizan en la clínica Zavala? Habría que ver... ¿Materiales Danisa, de qué tipo, claro, Danisa? exactamente. Y si no, ¿sabés qué? Dejale mi correo para que ella me haga la pregunta y yo se lo contesto, no hay ningún problema. No sé si se refiere a los materiales por el cuadrito, a los materiales espesantes o qué tipo de materiales. O a la clase. Bueno, esta clase va a estar subida en el canal de YouTube de Electromedic, que es accesible para todos, así que ahí pueden, a partir de mañana, ya pueden comenzar a verlas. Ahí tenemos 21 webinars desde que comenzamos el año, y este va a estar subido también. Acá nos saludan desde Ecuador, Martín Luján, sí, desde Ecuador. Lo estoy viendo, muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, traté de que sea lo más concisa posible y no irme por muchas cosas especiales para que todos pudieran tener lo que necesitan para trabajar con confianza. Es muy amplia el tema, como decías vos, es toda una especialidad. El de la paciente. Sí, yo te lo... Mira, nosotros tenemos un sistema en el cual
nuestro servicio de hotelería es muy exigente, así que transamos en eso, es solamente una fotocopia que yo te la voy a enviar por correo, si vos me mandás tu mail, y bueno, podés sacarle fotocopias, no te voy a cobrar derecho de autor, y lo pueden poner con un portarretrato. Nosotros usamos un portarretrato de esos transparentes, Acrílicos. de 15, esos acrílicos, creo que es de 10 por 15, metemos ahí el papelito con el nombre y el apellido del paciente y las indicaciones para cada uno de ellos como corresponde, y se lo dejamos en la mesa de comida del paciente para que se vea todos los días y en todos los turnos, porque el problema que nosotros teníamos era que la enfermera de la mañana se enteraba, pero la de la noche no. La señora que cuidaba al paciente en la semana se enteraba, pero la del fin de semana no. Venía el tío a visitarlo de Pergamino y no sabía que tenía que tomar agua, que no tenía que tomar agua. Así que bueno, llegamos a la cuestión de que si estaba escrito era mejor. Gracias, Lourdes, muchas gracias por haber estado. María Rita, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Alejandra. A ver. Alejandra Rocío Flores. ¿Cómo se puede trabajar con la deglución en pacientes con estenosis traqueal y con adherencias de cicatrización post-traqueostomía? Bueno, es un lindo tema para trabajarlo con mucha paciencia, que fundamentalmente tendrías que tratar de incurrir en todo lo que puede ser el despegamiento de todas esas estructuras y después ir probando materiales. Pero obviamente hay que hacer un examen y llegar a un diagnóstico y llegar a una visualización de cada paciente en sí para ver cuál es la limitación que tiene. ¿Vos tenés experiencia en eso? Alejandra, ¿qué estuviste haciendo hasta ahora con este paciente? Soy Kine, dice. Sí, pero por eso te digo, ¿qué estuviste haciendo hasta ahora con este paciente? Porque digamos que hablar en general de esta patología llevaría a tratar de hacer una presentación exclusiva para este tema. Ah, bien, Analia, gracias. A ver si tengo... Ah, estás en corriente de Analia. A ver si tengo una devolución. Si querés darle el micrófono a Alejandra, y tenemos tiempo, no sé. Es lo que voy a hacer. Voy a buscarla y le habilito el micrófono. Kevin Cohen, muchas gracias por estar. Gracias. A ver, Alejandra. Hola, sí, buenas tardes. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? A ver si te llego a ver. ¿Me escuchan? No, creo que no tengo habilitada la sí, camarita. Sí, te escucho. Decime específicamente a qué caso te estás refiriendo. Quería consultar específicamente porque nosotros acá en el hospital siempre tenemos muchos casos de este tipo. Trabajo en un horario en donde por ahí no tengo contacto con los fonos y eso. Trabajamos, sí, con el tema de la cicatrización como para ayudar a recuperarla, a despegarla, pero justo cuando usted habló sobre los pacientes estos que tuvieron COVID, hemos tenido muchos de estos casos, pacientes con intubación o traqueostomías prolongadas, que se han generado las estenosis, específicamente la mala cicatrización, ¿no?, con adherencia. Notamos que los pacientes justamente se les dificulta el tema de la alimentación porque la misma por ahí cicatriz es lo que genera, ¿no?, como una fuerza, digamos, extrema que no los deja, digamos, realizar la actividad, digamos, del glutógeno. Claro. Sí, por eso. Habría que ver específicamente en un estudio funcional en cada uno de estos pacientes, si es que los tenés, si tienen una videodeglución hecha, para ver cuál es la alteración. En el hospital no contamos con que yo tenga conocimiento con un aparato como el que ustedes mostraron en la charla, que realice videodeglución. ¿Y fluoroscopía tampoco? La verdad que eso no tengo conocimiento. Porque probablemente puedan hacer una fibroscopía, porque
si bien desde el punto de vista clínico vos podés evaluar al paciente con todas estas maniobras y determinar qué es lo que tenés más retrasado a través de esa adherencia, si te impide el desplazamiento laringio hacia adelante, si te lo impide hacia arriba y adelante, si no tenés con ese desplazamiento, como veíamos en esa diapositiva, que no se permite un adecuado cierre del epiglotis porque no está llevada para arriba y adelante, y el hioides no puede traccionar para arriba, por eso hay que verlo funcionalmente para poder determinar cuáles son las estructuras comprometidas y actuar en relación a eso. No te puedo decir en forma general. Si tenés más material, te digo, te ofrezco poner mi correo a tu disposición y querés mandarme un resumen de historia clínica y tenés más material, mándamelo, no hay ningún problema, yo te lo voy a responder. Y si querés venir algún día, en algún momento de Corrientes, me dijiste que estás, ¿no? No, soy de Salta Capital. Ah, de Salta, Salta la Linda. Bien. Si querés venir a Zabala, estás invitada para compartir con nosotros este trabajo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Usted va a mandar su mail para en lo que pueda yo conseguir de información y transmitírselo a usted. Sí, acá la persona que está encargada, Norma Ríos, puede ser, Norma, que le des el correo a Alejandra, y que entonces ella se comunique conmigo para ver estos casos que ella tiene y ver si puede en algún momento venir a hacer alguna visita a Zabala. Pero bien, tenés que traer vino blanco y empanadas. Sí. Empanadas. Si no, y vino blanco. Humita, como Torrontés. Alejandra, mandame un mensajito con tu mail por privado, por este mismo chat, pero privado directamente a mí. O sea, mi nombre es Norma Ríos, pero estoy como Edgardo Scherner. Bueno, a ver, lo busco. Mando un mensaje. Bueno. Había otra pregunta después. Sí, acá Kevin Cohen. Hola Kevin, ¿cómo estás? Sí. Qué alegría tenerte acá. Me estaba diciendo si eso no tiene resolución quirúrgica. Por eso te digo, hay que ver el caso, hay que ver qué es lo que está limitado y qué resolución puede haber. Pero así, digamos, en lo general, si no se puede trabajar con ningún tipo de maniobra que pueda liberar esas estenosis, y si la estrechez es a nivel laringea y faringea, si es a nivel laringea, por supuesto puede ir un Montgomery, pero como decías vos acá, hace falta una evaluación fibroscópica o una videodeglución para dar una pauta exacta. Gracias, Marina. Gracias, José Luis Echeverría. ¿Algo más? Creo que nos pasamos del tiempo, nos van a tirar con algo. A ver, Damián, ¿hay kinesiólogos que realicen tanto en el ámbito privado o público evaluación endoscópica de la deglución o es realizado por los otorrinos? Bueno, la evaluación endoscópica, hay kinesiólogos que sí la realizan, tenés al licenciado Cámpora que sí realiza la evaluación endoscópica, como hay otros colegas que yo sí sé que los hacen, obviamente en conjunto con el médico otorrinolaringólogo o con el médico que esté a cargo. Eso no está todavía estipulado como que puede realizarlo solo el kinesiólogo, a diferencia de que sí las videodegluciones, con una presentación que nosotros hicimos hace unos cuantos años atrás a través de la Asociación de Kinesiología, donde determinábamos que el hecho de hacer las videodegluciones era un procedimiento a través del cual nosotros estábamos estudiando una actividad desde el punto de vista funcional y que podíamos evaluarla tal cual como se hace cualquier otra evaluación funcional de cualquier otro segmento del cuerpo o función orgánica. Así que por eso las videodegluciones
nosotros en todo el ámbito de Swiss Medical, por ejemplo, y yo sé que en el Hospital Fernández también, las hacemos nosotros junto con el técnico radiólogo y las informamos. Por eso es importante saber en esas videodegluciones qué era lo que nosotros tenemos que poner énfasis para que el que la reciba pueda tener el material que necesita. A ver si hay algo más. No veo nada más, ¿puede ser? No. Acá Sebastián Chismac. En neonatos con sospecha de trastornos de deglución siempre tienen que estar a 45 grados por el tema de broncoaspiración. ¿Solo en la alimentación o en todo momento? No hago pediatría, no te puedo responder eso. ¿Algo más? A ver. A ver, bueno. No, parece que no hay... Me parece que no hay más. No hay nada más. Bueno, gracias a todos por haber estado, por haber escuchado. Gracias porque veo que todavía hay como 60 personas que permanecieron. Esto es como llegar al final del recital con todos. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias realmente y espero que les sea útil y cualquier duda que tengan, por favor, contáctense con Norma para que les dé mi correo y se comuniquen conmigo que lo que yo pueda ayudarlos lo voy a hacer porque sé que es un tema difícil, sé que es un tema que por ahí no tiene todo el abordaje y bueno, es así. No, Sebastián, no tenés que disculparte, me hubiera gustado contestarte, pero no tengo la experiencia ni el conocimiento. José Luis Echeverría, ahí te mandan saludos. Muchas gracias, Esmeralda, por tus comentarios. Bueno, gracias a Celeste, a María Laura, María Rita, a todos. Bueno, ya saben, seguimos en contacto y para la próxima trataremos de hacer el año que viene más encuentros de deglución en los encuentros que hagas. Bien. Si me permitís, ¿puedo compartir tu correo o aquí en el chat o lo hacemos por privado? No, hacelo por privado. Si son muchos, compartilo por el chat y poné no sé qué correo tenés vos, el Gmail, ¿no? Sí, sí. Dale, ese, no hay problema. Sí, ponelo en el chat porque te va a salir más barato. Dale. Listo. Yo les pongo el mío y después ahí, el que esté interesado, lo vamos... Ahí está. Ahí se lo compartí a Rocío otra vez. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto, este video va a estar subido. Y cualquier cosa que necesiten, nos hacen comentarios también en el canal de Electromedic, que también vamos a responderles. Muchísimas gracias, Graciela. Siempre es un gusto escucharte y tenerte. Así que ya estaremos nuevamente en contacto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por estar. Gracias. Chao, hasta la próxima. Chao, chao.